Me acompañan algunos hermanos que son parte de los servidores de la iglesia. Entonces me gustaría que pasara mi esposa para que diera un saludo. Gracias, Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nuevamente es un gozo estar entre ustedes. Ya los extrañábamos. Y el Señor es bueno, es fiel. Y es hermoso ver nuevas caras. Ver que la iglesia poco a poco va avanzando. Y pues vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Dios les bendiga. Y estamos aquí con ustedes para lo que se les ofrezca. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, vamos a ir a Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Amén. El tema de hoy se titula Lo que Dios me ofrece es mejor que lo que el mundo me da. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que te ofrece el mundo es temporal y lo que te ofrece Dios es eterno. Las riquezas que logremos acumular aquí en la tierra son temporales. Los tesoros que logremos hacer en el cielo son eternos. Amén. Amén. Dice la Escritura, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué había en Elim? ¿Alguien se recuerda qué había en Elim? En Elim dice la Escritura que había 70 palmeras y había 12 fuentes. Pero después de salir de ese lugar, que era bueno, puesto que había sombra, no les daba el calor y había fuentes de agua donde podían beber, dice la Escritura, partió luego de Elim toda la congregación. No dice que algunos de la congregación, sino toda la congregación. Entonces, Dios quiere que avancemos juntos. Amén. Dios quiere que crezcamos de una manera uniforme. Nada de que yo me adelanto. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice la Escritura, y vino al desierto de Sin. Fíjense qué tremendo. Es que el Señor te saque de un lugar donde es muy cómodo, llamado Elim, 70 palmeras, 12 fuentes, y ahora los mete al desierto. ¿A cuántos discípulos envió Jesús? A los 70. Y dice la Biblia que se regocijaron porque los espíritus se les sometían o se sujetaban a ellos. Y Jesús les dijo, no se regocijen porque los espíritus se sujetan. Regocíjense porque su nombre está escrito en los cielos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces ahí las 70 palmeras simboliza a los 70 que Jesús envió. Las 12 fuentes simboliza a los apóstoles. Porque ¿cuántos apóstoles tenía Jesús? 12. Pero Jesús también era apóstol. Solo que él nunca dijo que era apóstol. Porque cuando alguien es algo, no necesita andar diciendo que lo es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como usted que tiene hijos. No necesita andar diciendo soy madre. Porque como tiene hijos, se sabe que usted es madre. Entonces, Jesús es el supremo apóstol. La palabra apóstol viene de una palabra griega que quiere decir apostelo, que quiere decir enviado. Y dice la Escritura que el Padre envió al Hijo a la tierra. Entonces nosotros vemos en la Escritura cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces de repente salen una mañana y llegan al lugar donde va a ser el sacrificio
Y entonces le dice a los criados, espérennos aquí, porque nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Entonces de repente empezaron a preparar todo. Y le pregunta a Isaac, ya tenemos la leña, ya está todo preparado, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Gloria a Dios. En ningún momento se deprimió y dijo, hijo, te tengo que matar. No. Él dijo, Dios proveerá. De repente dice la escritura que cuando ya le iba a enterrar el cuchillo, un ángel lo detuvo y le dijo, no lo hagas. Entonces, después, había un carnero trabado por los cuernos. No sé si alguna vez ha leído ese pasaje. Sí, amén. Pero ve a un carnero trabado por los cuernos. Y ese carnero sustituye a Isaac. Ese carnero que estaba trabado por los cuernos, simbólicamente es Cristo. Porque los que teníamos que morir éramos nosotros. Pero Cristo se puso para que nosotros no muriéramos. Amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. Y gracias a Cristo, y gracias a que Cristo dio a su Hijo unigénito, es que hoy estamos aquí. Amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, qué tremendo es que el Señor nos lleve al desierto. Dice la Biblia que Moisés pastoreaba en el desierto. Cuando nosotros leemos la parábola de la oveja perdida, dice la Biblia que un pastor estaba pastoreando en el desierto y que una oveja se fue. Tenía 100 y se le fue una. ¿Cuántas le quedaron? 99. ¿Por qué se fue la oveja? Porque no aguantó el desierto. Es que estar en el Evangelio no es fácil. Va a haber luchas, va a haber desafíos, va a haber pruebas, porque dice la palabra de Dios que si el oro siendo corruptible es probado, cuanto más nuestra fe. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermanos, siempre Dios te va a meter al desierto. Moisés estaba muy cómodo en Egipto, pero el Señor lo metió al desierto. Diga conmigo, en el desierto, vamos a ser formados. En el desierto, hermano, nuestro carácter va a ser formado. Nuestro carácter no se va a formar cuando todo nos va bien, cuando todo nos sonríe. No, nuestro carácter se va a formar cuando estemos en el desierto. Todo cristiano tiene que pasar por el desierto para ser formado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Moisés no calificaba para libertar al pueblo de Israel si no pasaba primero por el desierto. Y primero el Señor no tuvo que pasar por el desierto. Y ya que lo formó, entonces ejerció el ministerio. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto. En medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la lucha, no importa las circunstancias, tú tienes que predicar a Cristo. Amén. Dígame si puede. Amén. Dice en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Para dónde iba el pueblo de Israel? Para la tierra prometida, para la tierra que fluye leche y fluye miel. Para nosotros ¿para dónde vamos? Para nuestra patria celestial. Por eso estamos aquí, porque queremos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, porque queremos saber qué tenemos que hacer para poder llegar allá. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero hermano, el pueblo de Israel no inmediatamente llegó a Canaán. Canaán era la tierra prometida, sino que tuvo que pasar por el desierto. Y es en el desierto donde muchos se regresan. ¿Sí? Yo, para poder llegar al Canaán en el que ahora estoy, porque yo empecé en una congregación como esta pequeña, y fueron muchos los desiertos que atravesé para poder llegar a mi Canaán. Y ahora ya tenemos una iglesia, gracias a Dios, de 150 personas.
y aparte tenemos una iglesia en Monterrey, ya tenemos 2 iglesias en Candelaria y tenemos una iglesia acá. Gloria a Dios. Pero tuvimos que pasar desierto. Toda cosa grande empezó con algo pequeño. No somos iglesias maruchan para cosernos rápido y crecer rápido. Todo tiene un proceso. Y yo le digo a los pastores, si no llega nadie, le predíquele a la silla. Porque así se empieza. Yo le predicaba a las sillas cuando nadie llegaba. Y ahora mínimo llegan 50 o mínimo llegan 70. Pero antes no llegaba nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero diga conmigo, pero voy a llegar a mi Canaán. Voy a llegar a mi Canaán. Pero necesito pasar el desierto. Pero necesito pasar el desierto. Ahora, ¿qué necesitas para pasar el desierto? Ser valiente. Pero también necesitamos un camello. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que cuando Abraham mandó a buscar esposa para Isaac, mandó al criado Eleazar. Entonces, ya que el criado Eleazar encontró a la mujer que él creía, dijo, pero se va a cumplir una señal. Esa mujer le tiene que dar de beber a los camellos y me tiene que dar de beber a mí. Dice la escritura que llevaba 10 camellos. Entonces, ya después de que se cumplió la señal, el criado Eleazar le preguntó si quería ir con él. En ese pasaje nosotros encontramos simbolismos. Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo y el criado Eleazar representa al Espíritu Santo. Vuelvo a repetirlo. Abraham representa al Padre Celestial, Isaac representa al hijo y el criado Eleazar representa al Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, entonces ya que le dijo que sí quería ir, dice la Biblia que el criado Eleazar traía toda clase de regalos para la novia. ¿Quién era la novia simbólicamente? La iglesia. Entonces, si estamos hablando de que el criado Eleazar traía regalos, estamos hablando de que el Espíritu Santo tiene regalos para su iglesia. ¿Cuáles son esos regalos? Los 9 dones del Espíritu Santo y los 5 ministerios. Los 9 dones del Espíritu Santo, usted los va a encontrar en primera carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Cuántos dicen amén? Ahí lo busca en su casa. Y dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahí dice que a uno le fue dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otros diversos géneros de lenguas, a otros sanidades, y ahí va a encontrar los 9 dones. ¿Dónde vamos a encontrar los 5 ministerios? En Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Los 5 ministerios no es para que nos paremos el cuello, es para la edificación de la iglesia. Es decir, los apóstoles, diga conmigo apóstol. Apóstol. A ver, levante su mano y diga apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora haga así. 5. Diga conmigo, el número 5 es gracia. Y los 5 ministerios representan la mano de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, eso lo va a encontrar en Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Es decir, los 5 ministerios tenemos que embellecer a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Nosotros no podemos manosear a la novia sino embellecerla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es manosear a la novia? Cuando nosotros enseñamos una doctrina diferente, cuando nosotros nos la pasamos estafando a la gente. Es como si yo le dijera al hermano Josué, ¿amas a Dios? Regálame tu computadora. No, es un ejemplo, no se la voy a pedir, porque los que me conocen saben que yo predico en contra de eso. Y saben que yo no necesité pedirle a nadie una computadora, porque un día, yo siempre quise una laptop, y un día una hermana llegó con una caja nueva y me dijo, pastor,
Dios me dijo que se la diera. Amén. Eso es diferente. Eso es diferente a que yo le pida a la gente, ¿sí? Porque si Dios me quiere dar algo, lo va a poner en su corazón. Amén. Pero hay predicadores que dicen, usted ama a Dios, a ver, saque su cartera y traiga el billete más grande. Haga un pacto con Dios, sobre todo las maratónicas de enlace, ¿sí? Pide un milagro y traiga una ofrenda y el Señor le va a contestar y vamos a hacer hablar a Dios. Dios no es una ramera para hacerlo hablar con dinero. Así de fácil. La Biblia dice que las ofrendas tienen que ser voluntarias, no voluntariamente a fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los apóstoles de la prosperidad solo se enfocan en el dinero. Si usted ve el canal 4 cuando están los de Pague por Sufrir, ¿en qué se enfocan? El negocio de fulana de tal progresó, y progreso, dinero. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo mismo, cuando lo querían seguir, dijo: las zorras tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿En qué entró Jesús a Jerusalén? ¿Por qué no entró en un corcel? Porque Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, estamos nosotros para edificar a la iglesia. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué ocasiona el desierto? Murmuración. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por estas pruebas tan duras? Y empezamos a murmurar y empezamos a decir que todos tienen la culpa menos nosotros. Pero quisimos meternos en el proceso. Ahora hay que aguantar el proceso. Amén. Porque aguantar el proceso es de valientes, regresarse es de cobardes. Amén. Ahora dígame si se quiere regresar. No. Entonces, el desierto hace murmurar cuando las cosas no nos empiezan a marchar bien. Pero si yo busco a Dios, pues por eso. Porque te estás metiendo en el campo de batalla y por eso van a empezar a arreciar los problemas. Pero Cristo está contigo. Amén. Dice el versículo 3, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Qué estaban anhelando? Haberse quedado en Egipto. Egipto simbólicamente representa el mundo. Entonces hay gente que dice: me iba mejor en el mundo, mejor no voy a regresar al mundo. No te regreses. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Qué les gustaba de Egipto? La carne. ¿Qué hay en Egipto? Carne. ¿Qué hay en la iglesia? Espíritu debe de haber. Amén, gloria a Dios. No carne. ¿Qué más dice? Cuando comíamos pan, hasta saciarnos. Yo me acuerdo que antes sí tenía dinero y ahora ya no tengo. Tranquilo. ¿Qué más dice? Hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. ¿Qué estaban diciendo? Que el Señor nos había sacado para matarnos al desierto. ¿Y eso era cierto o no? No. El diablo les había lanzado ese dardo y se les había clavado. Versículo 4, ¿qué dice? Escuche. Y Jehová dijo a Moisés: yo os haré llover pan del cielo. Diga conmigo: y aquí hay pan del cielo. Diga conmigo: y yo tengo pan del cielo. ¿Dónde está el pan del cielo? En su Biblia. Ese es el pan que descendió. Y en esta iglesia, hermano, yo le aseguro que hay pan del cielo. Amén. Cuando usted encuentra una buena panadería, se la recomienda a su comadre, ¿no? Fíjate que el pan de ahí está todo duro y
pero el pan de ahí está bien suavecito y hasta hacen los bolillos calientitos y ya usted lo recomienda, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que aquí hay pan del cielo, tiene que recomendarlo. Amén. Para que la gente de allá afuera venga a comer pan del cielo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Tenemos que invitar a la gente para que pueda participar de la salvación. Y no iba a dejar caer el pan, iba a hacer llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Cada cuánto tenemos que buscar el pan? Diariamente. Y lo buscamos diariamente, no me diga, usted conteste eso. Cada uno sabe. ¿Qué tanta Biblia sabe? Le decía ayer a los hermanos en la formación ministerial que para nosotros como pastores es importante dedicar el 70% de nuestro tiempo para el estudio de la palabra. Porque muchas veces cuando la oveja no puede, dice te voy a traer a mi pastor. Pero ¿qué si le llevas a tu pastor y lo hacen trizas? Entonces, necesitamos estar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. En lo personal, yo siempre estoy en mi oficina y estoy estudiando y estoy estudiando y estoy estudiando y me estoy llenando de la palabra de Dios. Para que cuando me toque predicar, fluya la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos leer la palabra diariamente. La palabra no es para que guardes el billete, no es para que guardes el recibo, es para que la leamos. Y en la mañana predicaba en la iglesia central acerca de que tenemos, dice, por tanto, pongamos atención en lo que hemos escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Y con más diligencia. Entonces hemos escuchado muchas predicaciones, pero a veces no las aplicamos. Tenemos que disciplinarnos para poder leer la Biblia en un año. Son 66 libros nada más. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted logra leer la Biblia toda, va a tener un conocimiento panorámico de lo que es el Evangelio. Entonces, en una ocasión, le estaba predicando a un joven y me dice, yo también sé de la Biblia. Digo, sí. Dice, no, la Biblia dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso no lo dice la Biblia. Eso quién sabe dónde lo sacó. Y después, hay una frase que dice que si no es la voluntad de Dios, la hoja de un árbol no se cae. Pero usted sabía que eso no es bíblico. Búsquelo pues. Búsquelo y trate de encontrarlo y nunca lo va a encontrar. Porque es una frase bonita que a alguien se le ocurrió decir y todos lo empezaron a decir. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso es importante conocer la palabra. Si usted encuentra ese pasaje donde diga que si no es la voluntad de Dios, que no caiga la hoja del árbol, me muestra la cita y me dice que yo soy un mentiroso. Y no me voy a enojar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuándo debemos recoger nuestra porción de bendición? Diariamente. ¿Usted sabe qué día se reunía la iglesia primitiva? Todos los días. ¿Sabe que a mí me gustaría hacer culto todos los días? Amén. Nada más que yo creo lo haría con las sillas, porque no lo con mis hermanos. Pero hermano, imagínense que diario hubiera culto. Tenemos que sacudirnos ese espíritu religioso que dice el domingo es el día del Señor, el domingo es el día de santificarse, el domingo es el día de purificarse y el lunes vas a vivir como se te dé la gana. Y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Le digo porque yo conozco adventistas que guardan el séptimo día, pero bien. Pero los ves, te los encuentras un lunes y no parecen cristianos. ¿Cuándo es el día del Señor? Hoy. Mañana, pasado, todos los días son el día del Señor. Porque no sabes cuándo el Señor te va a llamar a cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué pasaría si el Señor hiciera una prueba hoy? A ver si andamos en su palabra o no andamos en su palabra. Entonces, si sabemos que estamos mal, hay que corregirlo. Mas en el sexto día,
prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Jehová? Amén. Hay que buscarlo. Sí, amén. Porque él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Quién oye las murmuraciones? Dios. Contra Jehová. ¿Cómo dice el versículo 7? Y a la mañana veréis. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros... A ver, hasta ahí me gusta desmenuzar versículo por versículo. Fíjese bien. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Contra quién murmuraron? Contra Jehová. Lea el versículo 2 del capítulo 16. ¿Qué dice? Son los gatos, los gatos. Toda la congregación Contra de los Moisés. hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Hasta ahí. Murmuraron contra los encargados de la iglesia. Pero en el versículo que estamos leyendo, ¿contra quién dicen que murmuraron? Contra Jehová. Entonces, cuando nosotros murmuramos en contra del pastor, ¿en contra de quién murmuramos? Que el Señor nos agarre confesados, ¿eh? ¿Qué más dice? Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciar. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Y vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. En otra ocasión también murmuró Aarón y María. Porque Moisés tomó una mujer cusita de la tierra de Cus, y los de la tierra de Cus eran gente morena, y por eso no la querían. Pero Dios sí nos quiere a los morenos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la ventaja. ¿Qué más dice la Biblia? Y dijo Moisés, versículo 9, y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová. Ahora te voy a hacer otra pregunta, soy bien preguntón. ¿Cada cuánto te acercas a la presencia de Dios? ¿Usted sabía que puede sentir la presencia de Dios en su casa? Amén. Ahora con la tecnología, ya todos traen su celular, ya todos traen música en su celular. Más le vale que traiga música cristiana. Amén. Pero ahí usted puede ponerse sus audífonos y puede ir en el pecero y puede ir adorando a Dios. Sin necesidad de que se ponga a cantar en medio del camión, ¿va? Sino ahí en comunión con Dios, y ahí mismo usted puede sentir la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar a medida que yo me acerque más a la presencia de Dios? Voy a ser transformado. Porque dice la Biblia que a causa de la unción el yugo se romperá. Entonces necesitamos tener nuestros devocionales y necesitamos poner, por ejemplo, un disco de adoración, ponernos a adorar y luego tener tiempo para leer la Biblia. De esa manera nos estaríamos acercando a la presencia de Jehová. Amén. Si nosotros estamos cerca de la presencia de Jehová, va a ser difícil que nos gane la carne. Nadie dijo. Amén. ¿Qué más dice? Porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. He aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Hábleles diciendo: al caer la tarde comeréis carne. ¿Sabe qué quiere la gente hoy en las iglesias? Carne. No quieren moverse en el espíritu, sino en la carne. Entonces, hay gente que como no pudo sacar al mundo de su corazón,
mete el mundo a la iglesia. ¿Usted sabía que hay discotecas cristianas? ¿Usted sabía que hay cristianos que hacen convivios con bebidas leves? No. O sea, están metiendo el mundo a la iglesia. ¿Qué es carne? A ver, toque su carne. ¿Cuántos trajeron su carne o la dejaron en su casa? ¿Cuántos trajeron nuestra carne? Entonces, en la carne hay pecado, hay inmundicia, porque nuestra carne lo que quiere es deleitarse, deleite. Nuestro espíritu lo que quiere es estar en comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué escoges, la carne o el espíritu? El espíritu. Porque dice la Biblia que la carne y el espíritu tienen una lucha. ¿Pero qué estás alimentando? ¿La carne o el espíritu? Cuando nosotros ayunamos, debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu. Entonces, cuando yo ayuno, la carne baja al 10% y el espíritu sube al 90%. Pero cuando yo no ayuno, la carne está al 90% y el espíritu está al 10%. Entonces, ¿necesitamos ayunar o no? ¿Necesitamos orar o no necesitamos orar? Claro. ¿Qué más dice su Biblia? Versículo 13: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento por la mañana, y descendió el rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Mucha gente cuando lee la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay una historia en el Evangelio de Lucas donde Jesús entró a una sinagoga y de repente liberó un endemoniado, y dice la Biblia que la gente se maravillaba y decía: ¿qué es esto? Alguien que está en la carne no puede entender la palabra. Y lo único que va a decir: ¿y qué es esto? ¿Y esto con qué se come? Se come con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso es lo que le va a dar sazón a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es pan que Jehová os da para comer. ¿Cuántos tienen pan en sus manos? Amén. Es para que te lo comas. Cuando usted le sirve un plato de comida a un invitado, ¿qué es lo que usted espera? Se lo coma. Y si lo deja, ya me vuelvo a invitar. No, pues es una grosería, ¿no? Entonces es una grosería que Dios nos dé el pan del cielo, nos los ponga en la mesa y no nos los comamos. 16, ¿qué dice? Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. ¿Cuál es el mandato? Sí, pero cada día recoger. Versículo 18, ¿qué dice? Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, y faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para Mañana. Hay cristianos que son los cristianos del mañana. Hermano, vamos a hacer esto mañana. ¿Qué cosas hemos dejado para mañana? Hijo, vamos a la iglesia mañana. Y nunca llega ese mañana. A veces hemos dejado cosas pendientes y decimos mañana. Las amas de casa, cuando le dicen al esposo: necesito que me pongas el lavadero. Mañana. Llega mañana, ponme el lavadero. Mañana. Otro día. Mañana. Hasta que la señora se enoja y lo pone ella. Digan amén si fue. Entonces, hay veces que nos dice la palabra: tenemos que cambiar. Y dices: mañana.
Y dejamos todo pendiente para mañana. Diga conmigo, no dejes para mañana. No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy. lo que puedas hacer hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque a veces somos los cristianos del mañana. Y nunca lo hacemos porque siempre decimos mañana. Mamá, ¿no vas a leer la Biblia? Mañana, ahorita está el final de la telenovela. Tantas horas que le he dedicado, chamaca, y quieres que me ponga a leer la Biblia. Déjame ver, déjame en paz. Y no nos perdemos ni un solo capítulo. Y hasta nos queremos meter en la televisión. Métase así en la palabra. Y va a ver que todo va a cambiar. No se pierda ninguno de los capítulos de la palabra. Levante su mano a quien alguna vez le dieron una carta de amor. Una cartita escrita. Y ahora es puro email, ¿verdad? Y Facebook. Pero antes sí se escribía uno, ¿verdad? Y cuando le daban esa cartita, ¿qué hacía? ¿Cuántas veces la leía? Pues ahí tiene cartas de amor y no las lee. Se las mandó el amado. Y ahí está uno leyendo. ¡Ay, qué tierno! Y ahí está uno y no se cansa, y no se cansa, y no se cansa de leerla. Y de la misma manera hay promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra y tendríamos que estar, ¡ay, qué tierno es el Señor! ¿Cuántos dicen amén? Y no dejarlo para mañana. Mamá, ya no vamos a orar. Ya es muy noche, ya vete a dormir. Mañana lo hacemos. No, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 20, mas ellos obedecieron a Moisés. ¿Así dice? No. ¿Qué es más fácil, obedecer o desobedecer? ¿Qué es más fácil, seguir las reglas o romper las reglas? Sí, pero también si nos pasamos un semáforo, puede pasar un accidente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sabe por qué no viene mucha gente a la iglesia? Porque saben que tienen que obedecer. Y saben que tienen que dejar algunas cosas. Nada, yo déjame vivir, porque solamente se vive una vez. Ellos, pero nosotros vamos a la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? No voy a estar ahí encerrado con esa bola de fanáticos. De seguro ya te lavaron el cerebro. Dígale, no me lavaron el cerebro, me lavaron por completo en la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y estamos libertados, gracias a Dios. Entonces dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos. ¿Por qué se enojó Moisés? Porque habían desobedecido. ¿Qué pasa cuando sus hijos no le obedecen? Mamá, ¿a poco estás enojada? ¿Qué quieres, que te haga un pastel porque me has desobedecido? Póngase casco porque yo soy ahorita. El domingo pasado estuvimos predicando en Candelaria y también aventamos unos cuantos cañonazos. Amén. Amén. ¿Qué más dice su Biblia? Versículo 21. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Versículo 23, ¿qué dice? Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Guardar el sábado o el sabbat es un mandamiento para los judíos, pero no para nosotros, porque nosotros somos mexicanos. Y aunque dijéramos que somos judíos, no podemos ser judíos. Aunque dijéramos que somos israelitas, no podemos ser israelitas porque somos mexicanos.
Entonces, está el Israel literal y está el Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Amén? Hay un movimiento mesiánico que dice, ya no le digas Jesús, dile Yeshua. Ya no le digas Espíritu Santo, dile el Roah. Entonces, no le digas Jehová, dile Yahweh. Entonces, Dios no tiene problema con le llames. Incluso dicen que no le debemos de decir Dios, porque Dios en griego quiere decir Zeus. Entonces, pero cuando yo digo Dios, yo sé a qué Dios me refiero. No me refiero a Zeus, sino al Dios del cielo, al Dios de la Biblia. Que glorifican su nombre. Entonces, sigamos adelante. Versículo 27, ¿qué dice? Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Por qué no hallaron? Porque era día de reposo. Porque era el día de reposo, ya les había dicho, no van a encontrar nada. Y ahí van de desobedientes. Hasta parece que les dijeron vayan. Y no hallaron nada. 28, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar los mandamientos y mis leyes? Y hoy el Señor te dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Les enseñaba en la iglesia central que el pastor en lo natural tiene sus ovejitas, pero las ovejitas recién nacidas son muy hiperactivas. Entonces se salen del redil una vez y el pastor con el cayado tiene su ganchito, la jala, la vuelve a meter al redil, se vuelve a salir, la vuelve a jalar, la vuelve a meter, se vuelve a salir, la vuelve a jalar, la vuelve a meter, pero ya la cuarta vez la vuelve a meter y le quiebra la patita y se la vende y ya no se sale del redil. Entonces le decía a los hermanos, no espera que le quiebren la patita, quédese en el redil. Amén. Ay, qué malo es Dios. No, quiere que no te pase nada, por eso. ¿Quieren que les quiebren la patita? No se salga del redil. No estaba en el arca y nunca se bajó porque sabía que si se bajaba había muerte. Usted está en el arca, que es figura de Cristo, Amén. porque el arca salvaba, Cristo salva. Amén. Y si te bajas de Cristo, si te bajas del Evangelio, puedes morir. Amén. ¿Qué más dice la Biblia? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla. ¿Qué más dice su Biblia? De culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Versículo 32. Y dijo Moisés, Esto es lo que Jehová ha mandado: llevad de comer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿A usted le gustaría probar el maná? Amén. ¿Sabe que sí lo vamos a comer? Gloria a Dios. Dice la Biblia en una de las promesas de Apocalipsis que al que venciera se le dará del maná escondido. Al que venciera hasta el fin. ¿Hasta cuándo tenemos que vencer? Hasta el fin. ¿Cuándo se van a acabar sus problemas? Cuando se muera. Pero mientras viva va a tener problemas. Que hay que pagar el gas, que hay que pagar la luz, que hay que pagar la renta, que hay que pagar la verificación, que hay que comprar los útiles de los niños, que ya no alcanza, que ya subieron todo, que los limones están en 100 pesos el kilo. Problemas. Siempre va a haber problemas. La diferencia es que ahora Dios está con nosotros. La diferencia es que dice la Biblia que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que este cuerpo un día va a volver a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero el ser humano, según lo que dice segunda a los tesalonicenses, estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces este cuerpo va a ser sembrado en la tierra, pero el espíritu, dice la Biblia que un cuerpo sin espíritu está muerto. El espíritu va a volver a Dios y el alma
se va a ir a descansar hasta que suene la trompeta de Dios. Y entonces dice segunda a los Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios no es un Dios de muertos. Por eso se lee el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque están vivos. Amén. ¿Quién se apareció en la transfiguración? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Entonces no están muertos. Están en un lugar de descanso. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso vale la pena soportar el desierto. Amén. Por eso vale la pena soportar las burlas y las críticas y el escarnio. ¿Qué hicieron cuando se enteraron que ibas a la iglesia? ¿Tú en la iglesia? Si antes decías que te ibas a ir a meter allá, parece que sazonar las palabras con sal, le digo a la gente, porque luego termina uno comiendo. Amén. Pero no es fácil ser cristiano. Más en este tipo de regiones hay mucho bullying. Hay mucha burla, ¿sí? Pero tenemos que soportar y tenemos que ser luz para que más gente pueda venir a este lugar. Amén. Entonces yo a la gente que empezó conmigo les decía vamos a crecer. No les decía vamos a ser famosos, ¿verdad? Pero sí les decía vamos a crecer. Y algunos no me creyeron y se fueron. Y ahora hemos crecido, pero ya no están. Amén. Entonces yo les digo a ustedes, van a crecer. Amén. Gloria a Dios. Van a llegar más hermanos. Gloria al Señor de Dios. Pero los hermanos que lleguen, ¿la conducta de quién van a imitar? ¿De los otros? ¿De usted? Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Ejemplo. Yo he dicho que no hay mejor predicación que el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se desespere porque todo tiene un proceso. Amén. Usted tiene hijos y van creciendo poco a poco. Y todo lleva un proceso. Entonces, lo importante de todo es que el Espíritu está en este lugar. Eso es lo importante. Amén. Entonces, póngase de pie, vamos a orar.